eres quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. La tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Hermosa la palabra del Señor, hermosas estas palabras que escribiera el predicador, y bueno, que hoy por hoy quiero compartírselas en este día, y quiero, bueno, saludarle y agradecer a Dios por este día que nos permite nuevamente con este privilegio de poderle compartir la palabra, el consejo, esta carta para mí, ¿verdad? Una carta escrita de Pablo a Timoteo, una carta donde explica claramente las cosas que Pablo quiso enseñarle, esos consejos maravillosos para Timoteo, pero también consejos maravillosos para el día de nosotros, para nuestra vida, para nuestra relación en la iglesia, en la congregación, para la relación entre nosotros con Dios. Y este texto que también está ahí en 1 Corintios 4:14, que dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Era grande el amor de Pablo por su hijo Timoteo, es grande el amor de Dios por nosotros, y es grande ese amor manifestado a través de su palabra. Esos consejos maravillosos siguen siendo para nosotros, no para avergonzarnos, sino para hacernos
cada día mejores, cada día mejor persona, mejor hijo, mejor mujer, mejor hombre, mejor joven, mejor niño, mejor adulto, mejor hijo de Dios. Así es que bueno, empezamos esta carta especialmente para nosotros. Vamos en el capítulo número 5 de Primera de Timoteo. Poco a poquito hemos avanzado en estos versículos y bueno, ha sido maravilloso encontrarnos cada uno de estos consejos, pero voy a dejar el lugar a Vanessa para que ella les salude, les dé un versículo y después continuamos adelante con la lectura y un versículo también de parte de Sara y así entramos en la enseñanza. Dejo el lugar a Vanessa. Que el Señor les bendiga. Si les voy a decir un texto en Proverbios 119, 9:10. ¿Con qué limpiaré el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te buscar. No me dejes desviar tus mandamientos. Salmos 119, 9:10. Que el Señor les bendiga. Si le voy a dejar el lugar a Sara. Dios les bendiga grandemente. Les estaré compartiendo un texto. Está en Salmos 138, 8. Dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Así también quiero que compartirles en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo del 5, 6, 11 al 14. Dice así su bendita palabra. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas, oraciones, noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Amén, ahí está la lectura el día de hoy, estos versículos que, bueno, le decía, hemos estado tomando uno a uno de ellos y hemos separado esos versículos para poder comprender mejor el consejo que Pablo le diera a Timoteo y mejor también el consejo para nuestras vidas. Lo queremos hacer de manera así clara y precisa para que usted y yo podamos recibir ese consejo. El día de hoy, bueno, hemos estado en este capítulo 5 tratando y hablando acerca de cómo tratar a los demás. Nada más para este tema, capítulo 5, el cómo tratar a los demás. Pablo tenía mucho interés por Timoteo, que él aprendiera cómo tratar, cómo relacionarse con la congregación, con la iglesia, pero también con aquella sociedad en la que él se encontraba. Recuerden que él estaba en Éfeso, pastoreando, guiando, siendo ahí, ¿verdad?, el servidor de aquella congregación, de aquellos hombres y mujeres que estaban agregándose a la iglesia, a la fe cristiana, y era Timoteo el encargado de ayudarles, el encargado de animarles, de exhortarles, y también el encargado de velar y cuidar por aquellas almas. De esa manera Pablo le escribe esta carta y le da consejos. ¿Para qué? Para que su trabajo y su desempeño sea mucho mejor y que en todo momento le dé la gloria y la honra a Dios. Hemos estado hablando, bueno, en estos dos transmisiones acerca de las viudas, de aquellas mujeres que se han quedado solas, que ya no está su esposo con ellas, y bueno, hemos hablado de cómo deberían de ser tratadas. La semana pasada veíamos que ellas, las viudas, pero las ancianas, las que ya pasaban de 60 años, que eran mayores de 60 años, ellas deberían de ser adoptadas por la iglesia. Y bueno, aquella viuda especificamos bien claro que no tuviera hijos, que no tuviera familia, quien se hiciera cargo de ella, la iglesia la debería de adoptar y tener esa responsabilidad de cuidar de ellas. Pero bueno, en esta ocasión vamos a ver aquellas viudas más jóvenes, aquellas viudas menores de 60 años. Y para ello, bueno,
tenemos este tema para el día de hoy. Aquí, temerosa de Dios, una viuda temerosa de Dios, una mujer temerosa de Dios. Bien, hoy vamos a estar hablando de esa viuda joven, pero también voy a estar tratando ese tema de esa mujer joven también, esa mujer que en esta ocasión vamos a ver con ese tema temerosa de Dios. Y sabe, cuando habla de temerosa de Dios, no habla de una mujer que tiene miedo, que se esconde de Dios, que sale corriendo a la presencia de Dios, no, sino de una mujer que conoce perfectamente a Dios y que porque le conoce verdaderamente su vida, todo lo que ella hace en su vida, bueno, va ahí, ¿verdad? Que eso que ella hace o practica en su vida va de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es una mujer temerosa de Dios, que busca agradar a Dios, que en todo momento ella se mantiene ahí en su buena conducta, en sus buenas acciones para darle la gloria a Dios. Eso es una mujer temerosa, una mujer que verdaderamente honra a Dios a través de sus acciones, a través de lo que ella es en toda su vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también ahí en la sociedad en la que vive. Y para ello, bueno, quiero empezar que Pablo dice a esas viudas, primero, a las viudas jóvenes, no las pongas en la lista, que no estén ellas siendo una carga para la iglesia, que no esté la iglesia, las adopte como una responsabilidad. A la viuda joven le dice, no la admitas, que no sea tu responsabilidad. ¿Por qué razón esa viuda joven, Pablo le dice, no la detengas ahí en la iglesia, que no sea responsabilidad de la iglesia el mantenerla y sostenerla? ¿Por qué? Bueno, porque esa viuda joven aún en su edad, aunque está pasando por ese dolor de pérdida de su esposo y quizá a lo mejor no tenga hijos, quizá a lo mejor sean hijos muy jóvenes, bueno, esa viuda joven puede trabajar, puede hacerse responsable de su vida, de sus hijos en caso de que tuviera. Esa viuda joven puede esforzarse y hacer la labor de poder conseguir sus alimentos, el sustento, lo que ella necesita. Por esa razón, Pablo le dice a Timoteo, bueno, a esa viuda joven no la admitas ahí en la lista de la iglesia, que no sea esa la responsabilidad que ella tiene. ¿Por qué razón? Bueno, le digo, porque muchas de ellas, por su juventud, ellas son impulsadas a sus deseos, impulsadas a hacer las cosas que, bueno, van a venir a desagradar a Dios. Y no porque los deseos de una mujer joven no sean admitidos por Dios. No, yo aquí le quise presentar a una mujer que es ahí, ¿verdad? Va de compras, trae a lo mejor cosas elegantes en su vida, a lo mejor quiere cosas para ella de adornos, de arreglos, y no le estoy diciendo con esto que no se arregle la mujer, que no se tenga cuidado de su vida, no, sino que ella es impulsada más que nada a satisfacer sus propios deseos antes que buscar verdaderamente su fe en el Señor, buscar la voluntad del Señor. Ella se ve más impulsada por su juventud, porque hoy está sola, porque quizá a lo mejor no tiene hijos. Ella se ve impulsada a satisfacer sus deseos y se olvida muchas veces de su fe en el Señor. Se olvida muchas veces de esas conductas, de esas prácticas que debe de hacer conforme a su fe, conforme a su temor en Dios. Por eso Pablo le dice, mira, a esas mujeres no las admitas, mejor que ellas sean responsables de su vida, sean responsables de actividades que conforme a su edad puedan adquirir, puedan tener y puedan ser unas mujeres productivas a la sociedad, productivas en la iglesia, productivas también para sus familias, unas mujeres que verdaderamente tienen una ocupación en su vida. ¿Por qué? Porque de lo contrario ellas van a tener o van a aprender cosas que van a hacer prácticas que desagradan la fe, que las hacen retirarse o apartarse de su fe
en el Señor. Y Pablo ahí hace una lista verdaderamente de cómo ellas quebrantan la fe en el Señor, cómo su conducta es una conducta reprobada o apartada de una mujer temerosa de Dios. Y para ello, bueno, le dice, estas mujeres, muchas de ellas, como ya no tienen esposo, ellas aprenden, pero mire, dice que ellas aprenden a ser ociosas. Vemos ahí como estas mujeres están en la plática, están ahí, bueno, muy tranquilas, muy ocupadas, y eso ellas, en lugar de tener su casa ordenada, sus actividades realizadas, bueno, dice que ellas aprenden a ser ociosas. Y me llamaba la atención esto, que aprenden a ser ociosas, porque muchas veces esta mujer que no tiene una ocupación, que no tiene una responsabilidad, que no sabe que hay responsabilidades en la vida y que ella debe de tener esas responsabilidades, bueno, esta mujer se vuelve de esta manera ociosa. Me llamaba la atención que dice ahí Pablo, aprenden, dice de esta manera, aprenden a ser ociosas. ¿Sabe? Cuando algo se aprende es porque se practica constantemente. Es porque, bueno, ella como ya no tiene el esposo, como ya no tiene a quien atender, como ya no tiene ahí una responsabilidad con ella, ellas empiezan a dejar de lado todas las ocupaciones y empiezan, como le decía ahorita, a ocuparse precisamente en sus deseos, precisamente en aquellas pasiones, en aquellos deseos que ellas tienen, y se olvidan verdaderamente de que tienen una casa, de que tienen alguna responsabilidad en su vida, y muchas de ellas lo que buscan es, como dijo Pablo, el casarse, el buscar otro matrimonio. Pero no es que Pablo esté en contra del matrimonio, no es que Pablo esté en contra de que ellas se casen, sino que Pablo está en contra de que muchas de ellas se enfocan tanto en buscar una nueva pareja, una nueva relación, y se olvidan de seguir practicando sus responsabilidades, como es el que ellas se hacen de esa manera, ociosas. Dejan de lado toda responsabilidad, no son responsables ni de ellas mismas, sino que ellas se envuelven en estas actividades, y no solamente ociosas, sino también que esto los lleva a ser chismosas. Le dice que andan de casa en casa, llevando chisme de un lado para otro. Y habla ahí claramente, ¿verdad?, que ellas aprenden estas cosas. ¿Por qué? Una persona que no tiene ocupaciones, que no tiene responsabilidades, una persona que, bueno, en su duelo, en su luto, en la pérdida de su pareja, bueno, ella dice, bueno, ¿para qué vivir? ¿Para qué hacer estas cosas? Y muchas veces por eso ellas empiezan a aprender a ser ociosas, a chismear, a llevar de una casa a otra chismes, pláticas que muchas veces no convienen, esas pláticas que a veces no edifican. Por esta razón, Pablo le dice, bueno, a estas mujeres no es necesario que tú las tengas en la lista, porque ellas, en lugar de tener responsabilidad, empiezan a aprender a dejar de lado toda la responsabilidad, a dejar de lado aún sus propias vidas o su propia relación con el Señor. Y por eso le dice, bueno, ellas empiezan a aprender a ser ociosas. Mejor enséñales a que trabajen, enséñales a que, en lugar de andar chismeando de casa en casa, bueno, ellas aprendan a compartir, sí, pero a compartir al Señor. ¿Por qué? Porque era importante que la mujer fuera temerosa de Dios, y no solamente una mujer chismosa, sino que una mujer que le tenía temor a Dios, que aprendiera a ese temor a Dios. Y miren, dice que no solamente son chismosas, sino también entrometidas. Una mujer que empieza a entrometerse en la vida de otra persona, que empieza a entrometerse en las relaciones de otra persona, que empieza a entrometerse quizá en asuntos que no le corresponden. Esa persona, mujer, viuda, joven, que no tiene una responsabilidad en sí, empieza a hacer de esta manera, entrometida, le dice, en asuntos que no corresponden. Y también, bueno, comparten aquello que no es conveniente compartir. ¿Cuántas veces los secretos
las cosas que a veces no corresponden o se les confía, ellas pues ya no toman en sí la responsabilidad de aún guardar los secretos, sino que aún lo que no conviene compartir o aún aquello que a lo mejor les confiaron, a lo mejor les tuvieron la confianza de compartirle, y ellas van de un lado a otro llevando, o de un lado a otro compartiendo lo que ellas debieron de haber quedado en silencio o debieron de haber ayudado a la otra persona. Por eso es necesario que la viuda, que la mujer joven aprenda esto. Y qué importante es que desde la mujer joven, desde más pequeña o desde muy pequeña, esta mujer aprenda a ser temerosa de Dios. Así como se aprende a ser ocioso, bueno, se aprenda a ser temerosa de Dios. Y lo contrario de una persona ociosa, de una persona que no tiene ninguna ocupación, bueno, es una persona responsable. Una persona que no solamente se hace responsable de ella misma, sino también de actividades que corresponden a su edad, de actividades que corresponden a su creencia, de actividades que corresponden a su fe y sobre todo de actividades que corresponden a su relación con Dios. Es importante que la mujer, en este caso hablando de la mujer, pero no dejando de lado también a los varones, que cada uno de nosotros aprendamos a tenerle temor a Dios. Y hablando de temor a Dios, bueno, ese temor que no solamente va a estar ahí cuando estamos delante de todos en la congregación, o cuando nos ven, o cuando estamos a los ojos de alguien que nos conoce, o cuando estamos por ahí en un lugar en el cual somos reconocidos, no, sino ese temor a Dios que es en todo momento, en todo lugar, aún ahí en la intimidad, en los secretos del hogar, aún ahí en nuestros pensamientos, tengamos la responsabilidad que desde ahí, desde nuestros pensamientos, sean pensamientos que agradan a Dios, que honran a Dios. Desde ahí debe de empezar el temor hacia Dios, desde nuestros pensamientos hasta el lugar más público en el que somos vistos o en el que somos reconocidos o en aquel lugar en el que somos muy famosos. Aún ahí debe de mostrar el temor hacia Dios, porque verdaderamente Dios está en todo lugar y Él observa todo cuanto nosotros hacemos. Por eso era necesario, y Pablo recalca esto a Timoteo, se toma el tiempo de hablarle y de escribirle a Timoteo, bueno, estas mujeres jóvenes que han quedado viudas, que han perdido a su esposo, que quizá a lo mejor no tengan hijos o tengan hijos, bueno, estas mujeres, enséñales a ser responsables, no dejes que ellas se vuelvan ociosas, se vuelvan chismosas, se vuelvan entrometidas, se vuelvan no discretas, sino que todo lo anden hablando, aún lo que no deben. Enséñales a ellas a ser verdaderamente responsables, empezando su responsabilidad para con Dios, que ellas deberían de dar un buen ejemplo en esa congregación. Y algo que Pablo ahí remarca, por eso le decía, remarca en esa viuda joven, le dice, esa viuda joven, bueno, procure ciertamente el casarse, pero el casarse sea algo que ella va a procurar, ¿para qué? Para criar hijos y para tener o para gobernar bien su casa. No era nada más por casarse, por ya no estar sola, sino que lo hiciera en responsabilidad. Primeramente que ella buscara a Dios, se acercara a Dios y fuera responsable de su relación para con Dios. Y de la misma manera, bueno, si ella deseaba casarse nuevamente, estaba en todo su derecho, estaba en toda a lo mejor en toda la oportunidad de volver a hacerlo, pero que lo hiciera con responsabilidad. Que tal persona que ella buscara para su compañero, para su esposo, fuera un hombre que la valorara, que la enalteciera, pero también un hombre que no la apartara de su fe, que no la hiciera alejarse de su fe, sino por el contrario, que ella no fuera impulsada por sus deseos, sino que fuera impulsada por hacer la voluntad de Dios, por tener esa responsabilidad de que era una mujer que creía en Dios, una mujer que confesaba al Señor en su vida, una mujer que tenía una fe y que esa fe la llevaba a una santidad
y sobre todo a una pureza dentro de ella, pero también tenía la oportunidad de hacerlo para formar un hogar, precisamente un hogar. Y si no conocen el concepto de hogar, bueno, esa mujer tenía que conocer ese concepto de hogar. Y sabes, es maravilloso saber que el hogar significa hacer ahí una familia, formar ahí una hoguera, porque verdaderamente hogar viene de hoguera, de un lugar cálido, de un lugar tranquilo, de un lugar seguro, en calma. Esta era la responsabilidad de esta mujer que quería casarse, bueno, estuviera lista y dispuesta para formar ese hogar, ese lugar seguro, ese lugar en calma, ese lugar donde hubiera paz, donde su familia, los hijos que Dios permitiera que ella tuviera, el esposo que Dios permitiera que ella tuviera, bueno, encontrara estas cualidades preciosas en esta mujer. Ella debería de construir un hogar. Y me llama la atención que Pablo le dice que estas mujeres gobiernen su casa. Y cuando yo leía esa palabra, gobiernen su casa, yo decía, bueno, pero si el varón es el que es la cabeza, es el que debe de gobernar bien su casa, pero ahí estudiando, examinando, me daba cuenta que verdaderamente la preocupación de Pablo era que una mujer que había quedado viuda, no por quedar viuda, quitaba toda su responsabilidad, no. Si esta mujer había quedado con hijos, bueno, que ella construyera primeramente un hogar para sus hijos. Se había partido su esposo, ya no lo tenía, pero le quedaban sus hijos. Y ella debería de compartir ese verdadero hogar con esos hijos que Dios le había permitido. Antes de ir a otro matrimonio, antes de ir a querer formar otro hogar, ella debería de ser responsable de ese hogar que ya Dios le había permitido, sus hijos, de ese varón que hoy ya no estaba, pero que le había dejado ese hijo o esa hija. Ella debería de tener la responsabilidad de criar esos hijos, de tener ese hogar para con ellos. Por eso dice que aprendan a gobernar mejor, en lugar de aprender a ser ociosos, que aprendan a gobernar su familia, su hogar. Es importante que esta mujer, bueno, ya no está su marido, pero que ahora ella tome ese lugar de criar, de educar, de inducir esa misma fe en sus hijos. Pero empezando, ¿dónde? En la vida de ella, que ella sea temerosa a Dios y Dios iba a estar a su lado, a su vida. Quizás seguramente tendría que trabajar para esos hijos, para proveer el alimento para esos hijos, pero Dios haría de ella que ese trabajo, ese esfuerzo que ella hacía, bueno, pudiera ser de grande bendición para sus hijos. Pero si no tenía hijos, pero si aún teniendo hijos, deseaba casarse, deseaba tener un compañero en su vida, bueno, de la misma manera, esta mujer tenía que construir un hogar, ya sea sola con sus hijos o bien, bueno, con una pareja más para tener padre para sus hijos, pero sobre todo ahí, que ella fuera la portadora de construir ese hogar, que fuera verdaderamente esa alianza entre Dios y ella, esa alianza que debe de haber en toda mujer, una alianza en la cual Dios le dé la sabiduría para guiar, para aconsejar, para educar a sus hijos, para cuidar de ellos, para proteger de ellos y sobre todo para que cada uno de ellos pudieran ver en esta mujer, bueno, la gracia de parte de Dios. Les decía el versículo de Proverbios 31:30, dice, engañosa es la gracia, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Qué hermoso es que la mujer no solamente vaya o sea inducida o sea impulsada para cumplir sus propios deseos, no, sino que ella sea una mujer inducida, impulsada para cumplir, para ser responsable, para adorar a Dios, pero también para llevar a sus hijos, a su familia, a su esposo, a esa verdadera relación con Dios. Era importante que esta mujer construyera ese hogar, y el predicador dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Y ahí quiero terminar, que esta mujer y cada una de las mujeres que Dios nos ha permitido ser mujeres,
debemos de construir un hogar, edificar un hogar. Y un hogar no son 4 paredes, así como una iglesia no son 4 paredes, sino una iglesia es las personas que creen en un mismo Dios, que profesan una misma fe. Bueno, hogar es de la misma manera, son las personas que conforman ese hogar, son las personas que llegan a ese lugar cálido, a ese lugar seguro, a ese lugar en calma, que todo falla, que todo alrededor falla, pero hay un lugar especial, así como esa hoguera, que quizá muchas veces, ¿verdad? Hoy en los hogares físicos, bueno, en la casa física, la hoguera está en la cocina, porque ahí se preparan los alimentos, ahí se prepara el calorcito para la familia en tiempo de frío, en tiempo de lluvia. Ahí está ese hogar cálido, ¿verdad? Ese lugarcito de la cocina cálido donde todo puede venir a refugiarse, donde a través de una comida sabrosa se puede levantar el ánimo de una persona, donde a través de un pequeño, a lo mejor taco, a lo mejor algo sencillito, pero ahí puede levantar la fuerza de la persona débil o decaída. O quizá a lo mejor ahí tomando un cafecito, un té, un chocolate, a lo mejor algo así se puede tener una plática amena, una plática edificativa. Bueno, eso era la responsabilidad de una mujer. Eso es edificar un hogar, tener un lugar céntrico ahí donde puedan venir tus hijos, donde puedan venir tu esposo, donde puedan venir a ti, a lo mejor quizá hermanas, hermanos, quizá a lo mejor amigas, amigos, y acercarse a ti porque tú eres una persona que les brinda esa calidad, esa seguridad, esa paz para con ellos. Pero sobre todo, no se te olvide ser esa mujer que edifica un hogar, ese hogar que le pertenece a Dios, porque Dios te ha dado la oportunidad de ser mujer, y si te ha dado el privilegio de tener hijos, bueno, tú eres la portadora de gobernar, de ser esa mujer que tiene ahí la autoridad para formar ese hogar que se conformará, bueno, primeramente por Dios, después por ti, y si es la voluntad también de Dios, bueno, por ese nuevo marido que tengas. Pero si aún tienes tu esposo y aún, bueno, no has llegado a esa viudez, bueno, pues hoy por hoy también el mensaje o el consejo es para nosotros que tenemos familia. Aún ahí nosotros debemos de formar ese hogar y hacer esto una realidad. Ser una mujer que teme a Dios. No es temor hacia un esposo, no es temor hacia una congregación, hacia un pastor, hacia alguien más alto que nosotros. Es el temor a quien le debemos todo, que es nuestro Dios. Es por eso que nuestro Dios está al pendiente de nosotros en todo momento. Seamos mujeres valientes, esforzadas, que día a día traemos esa energía de formar ese hogar. Te quiero compartir ya para finalizar un canto muy bonito que encontraba y que te lo quiero compartir en esta hora. Este canto maravilloso precisamente de la mujer que teme al Señor. Ponle atención, medita en este canto y regresamos para orar y terminar así este mensaje o esta enseñanza. Cuán preciosa es la mujer que teme a Dios. Es sencilla, es prudente y cautelosa. Por su porte de mujer muchos la admiran, pues mujeres como ella son muy pocas. Las cristianas se distinguen donde estén, sean solteras, sean viuditas o casadas, porque tienen la belleza femenina. Y hay un Dios que las adorna con su gracia, porque tienen la belleza femenina. Y hay un Dios que las adorna con su gracia. Yo no sé si alguien me quiere criticar cuando ensalzo esta verdad en las cristianas. Yo me ciño a lo que
Señor allá en su casa. Oye amiga, tú puedes hacer lo mismo. Haz que Cristo sea el huésped de tu alma. Oye amiga, tú puedes hacer lo mismo. Ven a Cristo que Él quiere salvar tu alma. La cristiana donde vaya o donde esté, sus modales la hacen ver sobresaliente. Son mujeres que impresionan hasta el diablo, que inspiran el respeto de la gente. Las cristianas se distinguen donde estén, sean solteras, sean viuditas o casadas, porque tienen la belleza femenina. Y hay un Dios que las adorna con su gracia, porque tienen la belleza femenina. Y hay un Dios que las adorna con su gracia. Es muy cierto, el Salomón también nos habla de la vida de la mujer santa y sabia. En Proverbios 31:10 exalta las virtudes de las mujeres cristianas. Las amigas de Jesús, Marta y María, recibieron al Señor allá en su casa. Oye amiga, tú puedes hacer lo mismo. Haz que Cristo sea el huésped de tu alma. Oye amiga, tú puedes hacer lo mismo. Ven a Cristo que Él quiere salvar tu alma. ¿Qué le parece? Hermosa esa alabanza, y si usted le prestó atención a esas palabras de ese canto, más que un canto y una crítica, sino veamos el mensaje que tiene esa alabanza. Un mensaje que, bueno, es por hoy una realidad. La mujer cristiana debe distinguirse en todo lugar y en todo momento. No tanto la belleza exterior, que bueno, es importante y es hermoso, como le decía, no está Dios en contra de la belleza, del arreglo femenino. Claro que no, nos ha hecho hermosas, pero busquemos la hermosura desde adentro, que eso nos impulsa a ser mucho mejor distinguidas. ¿Para qué? Dice desde ahí que, bueno, son difíciles de encontrar, y ciertamente, si usted y yo somos mujeres que le tenemos temor a Dios, vamos a ser fáciles de encontrar. Y qué bonito es que así como cada una de esas mujeres que encontramos en la Biblia, encontremos también hoy en nuestra vida. Seamos como esa mujer Marta y María que invitaron a Jesús a su hogar. Invite usted también como mujer al Señor a su hogar, a ese hogar que usted va a formar, que usted va a construir. Sea el Señor Jesús el primero que sea parte de ese hogar. En su vida, en su relación con Él, sea Él el fundamento, el que le dé la sabiduría para edificar ese hogar. Así que compártalo también con alguien que venga a pedirle un consejo, pero sobre todo compártalo con aquella familia que Dios le ha dado. Así que bueno, voy a orar y que sea el Señor que nos dé la gracia para ser esas mujeres temerosas de Dios en todo momento y en todo lugar, que prestemos o portemos al Señor en nuestra vida con grande alegría y con grande regocijo. Padre Celestial, en esta hora me acerco delante de tu presencia y te doy gracias por ese privilegio que tú nos das de poder ser mujeres, de poder llevar ese honor, mi Señor, de dar vida, y sobre todo ese privilegio de poder construir un hogar. Gracias porque nos has dado la capacidad a nosotros como mujeres de formar esos hogares. Gracias porque nos has dado toda sabiduría y todo entendimiento para hacerlo, Señor. Nos diseñaste de una manera especial y hermosa para que nosotros seamos esas constructoras de esos hogares, mi Señor. Sé que hoy en la actualidad hay muchos hogares destruidos, sé que hoy en la actualidad hay muchos que han sido derribados, Señor, pero en todo momento yo sé
que también le ha dado la fuerza a esa mujer que se ha quedado a lo mejor sola con sus hijos, a lo mejor se ha quedado abandonada, Señor, ahí porque no ha habido la responsabilidad de un varón que se haya quedado con ella, pero también sé que a alguna de ellas ha sido porque ha partido su esposo, y en medio de todo, Señor, yo sé que le puedes dar la capacidad para seguir adelante, para luchar por su familia, pues, y sobre todo para que ellas puedan construir una relación primeramente contigo, mi Señor. Yo te pido por cada una de esas mujeres, sea cual sea la situación por la que ellas se encuentren solas, a lo mejor abandonadas, o se encuentren solas, mi Señor, que ellas creen que están abandonadas, creen que no tienen a nadie que las apoye, a nadie que vea por ellas, mi Señor. Yo te pido que en este día, en esta hora, puedas ser tú el que lleve la ayuda para ellas. Si ellas se sienten abandonadas, puedan, Señor, quizá a lo mejor escuchar este mensaje, o quizá escuchar alguna otra palabra que lleve al otro siervo tuyo, mi Señor, pero que ellas se puedan dar cuenta de que tú eres el principal en sus vidas, que estás al pendiente y al cuidado de ellos. Yo sé que tu promesa dice que cuidarás a las viudas, mi Señor, y yo sé que tú eres bueno para con ellas, así que yo te pido, mi Señor, que en tu misericordia veas por cada una de esas mujeres que solas están queriendo construir un hogar, que solas quizá no habiendo quien les apoye, pero que ellas han tomado la valentía de decir: quiero construir mi propio hogar. Dale las capacidades, mi Señor, dale la energía, dale la sabiduría, mi Señor, pero sobre todo, sé tú el que hace la fortaleza y la fuerza para sus vidas. Ayúdale en todo momento a que ellas sean capaces de buscar primeramente tu rostro, de buscar primeramente que tú seas el principal en sus vidas, en sus hogares, para que ese hogar pueda mantenerse, para que ese hogar pueda ser un hogar firme y un hogar que sale adelante, mi Señor. Y también en esta hora, ¿por qué no suplicarte por aquella mujer que quizá tiene un hogar, que quizá tiene una familia, un esposo, que quizá tiene hijos, mi Señor, pero aún en medio de esa grande familia en la que se encuentra, aún ahí ella se siente sola, aún ahí ella se siente desamparada, aún ahí quizá ella se siente que el trabajo o lo que ha hecho no ha sido valorado, mi Señor. Yo te pido que el día de hoy seas tú quien le valore, sea tú quien le des la importancia a su vida, mi Señor, y que ella pueda saber que tú estás al pendiente de su vida. Bendice su vida, Señor, bendice su esfuerzo, ábrele los ojos para que ella pueda mirar que eres tú quien le ha dado todo y quien sigue estando al pendiente de ella, mi Señor. Te pido que sea con aquella mujer también que hoy está pensando en formar una familia, que hoy está pensando en casarse, que hoy está pensando en nuevamente, mi Señor, si ya ha sido casada pero ha quedado viuda, que hoy quiera formar otro hogar. Dale, mi Señor, a ella el entendimiento y la capacidad de primeramente buscarte a ti y tu voluntad, y después, mi Señor, también que tú suplas para ella la necesidad que ella tiene, mi Señor. Bendice la vida de cada uno de los varones que conforman los hogares, y que también yo sé que muchos hoy por hoy también están solos con sus hijos. Ayúdale, mi Señor, en todo momento, que ellos puedan tener la capacidad de cuidar de su familia, de sus hijos, que puedan tener la capacidad de buscarte a ti también, Señor, y que puedas tú ayudarle en todo momento. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y nos permites compartir estos temas, y en todo momento queremos que tú seas honrado y glorificado, pero que este mensaje llegue a los corazones que lo necesitan, mi Señor. Seas tú el que lleve la palabra y la convicción a aquellos, mi Señor, también que en esta hora se han equivocado, han tomado decisiones erradas en su vida, han hecho cosas que hoy a lo mejor se lamentan, pero que ellos puedan entender que no es que tú los hayas reprobado, desechado, sino que les das la oportunidad nuevamente a que ellos retomen el camino. Mi Señor, te agradezco por todo y bendigo tu nombre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si te has equivocado y has tomado decisiones erradas, decisiones fuera, y hoy estás sufriendo alguna consecuencia, invita al Señor a tu hogar, a tu vida, para que sea Él el que acomode todas las cosas. No te equivoques más. No sigas tomando el camino equivocado. Vuélvete a Dios, busca a Dios, busca verdaderamente que sea Dios el que te dé la sabiduría para que retomes ese camino y seas una mujer
verdaderamente admirada y honrada. Busca la belleza desde adentro, desde tu interior, y el único que te puede de verdad dar la capacidad para tener esa belleza desde el interior y seas admirada en el exterior solamente es Dios. ¿Por qué? Porque verdaderamente engañosa es la gracia, vana la hermosura. Hoy por hoy quizá puedas confiar en tu belleza, puedas confiar en tu gracia, puedas confiar en tu hermosura, pero eso se termina, eso es pasajero. Por eso te digo que mejor de adentro, engañoso es, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y no solamente alabada por Dios, sino también alabada por todo lugar donde ella se presente. Sea una mujer hoy que teme a Dios con todo su corazón y en todo momento. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y te esperamos en el próximo consejo para nosotros, de esta carta maravillosa para nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde.